¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro encuentro donde vamos a estar repasando, como siempre, una entrevista que es sin apuro, una entrevista donde analizamos distintos temas de la realidad argentina. En este caso, vaya si es de la realidad y de la actualidad argentina, que nos vamos a detener con una concejal. Venimos charlando con concejales. Hace algunos días atrás hablamos con referentes del Partido Almirante Brown, no precisamente concejales, pero sí gente vinculada al Consejo Deliberante. Pero hoy nos vamos a ir para Bragado, para saludar a Daniela Monzón, que ella es concejal por la Libertad Avanza. Un gusto, Daniela, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Marcela, bueno, el gusto es mío. Muy bien, buenas tardes para todos. Mira, contanos un poquito, hay una publicación que has hecho que al menos nosotros la recibimos a través del portal de Bragado TV, que se llama El Reino del Revés. La concejal Daniela Monzón opinó sobre Alberto Fernández. Alberto, te quiero preso, indica en una volanta, pronunció la referente a la Libertad Avanza. Contanos un poquito qué te llevó precisamente a hacer este análisis y además, después seguramente vamos a profundizar en ese análisis, que por supuesto invitamos a leer a todos. Ella hace una comparación o relaciona, mejor dicho, con un hecho ocurrido a nivel local, es decir, en Bragado, con dos personas, que naturalmente la dejamos a ella para que nos explique de quiénes se trata. Sí, un poco el análisis es lo que venimos haciendo estos días, creo que todos nos sentimos, en mi caso, molesta, indignada, eh, ya no hay palabras, enojada, con lo que ha pasado con Alberto, ¿no? Porque yo particularmente soy farmacéutica. Bragado es una ciudad de 40.000 habitantes. Nos tocó muy de cerca la pandemia, ver cómo se moría un vecino, ¿no es cierto? O sea, acá el que se moría lo conocíamos todos. Entonces decir, bueno, acá sonaba la sirena de los bomberos a las 5 de la tarde, así que a las 5 de la tarde era como que, bueno, última hora, todos a meternos adentro, mirando, ¿no?, el número de documento para salir a caminar 5 cuadras, para poder hacer las compras. Una locura total. Y un presidente que fíjate que en esa época tenía, yo digo que casi un 70% de imagen positiva, ¿no es cierto? Un presidente que todos pensamos que estaba haciendo lo correcto, y resulta que era, yo en otro portal dije que era un borracho, fiestero y golpeador, porque nos encontramos con que la persona más importante, quien velaba por nosotros, quien tenía que estar las 24 horas del día pensando cómo sacar adelante el país, te decía, quédate en casa, y él se quedaba en la Casa Rosada o en la Quinta de Olivos con fiestas, fiestas y fiestas. Y bueno, ni hablar con vacunatorios VIP, ellos estarían tranquilos porque seguramente no se iban a contagiar el COVID porque eran los únicos que estaban vacunados. Y todos los demás, veíamos, yo digo, a nuestros muertos, no los podíamos velar, y este tipo de joda, o sea, una indignación total. Y después lo que pasa, ¿no?, con las repercusiones que uno escucha, ¿no? Porque el colectivo feminista, ahora que están todos defendiendo a Fabiola, y yo obviamente totalmente repudio los golpes a Fabiola, pero Fabiola era parte de esa fiesta también, ¿no? Y ese colectivo feminista que se cayó con Cecilia, con el caso Cecilia, que se cayó con Alperovich, que se cayó con Espinosa. Hoy pareciera así querer estar del lado de la víctima, dicen que siempre están del lado de la víctima, que están del lado de Fabiola, y yo me pregunto, ¿no?, si las banderas que ellos llevan, que son, según ellos, las banderas del pañuelo verde, todas esas banderas que ellos llevan, son las adecuadas, y ellos siempre dicen, las banderas son buenas, lo que pasa que ya sabíamos cómo era Alberto. ¿Por qué no pidieron el helicóptero para Alberto? Porque para mi ley, a un mes de, yo siempre digo, a un mes de gobierno pedían el helicóptero. Sí, ya sabían cómo era Alberto. Porque ahora todos sabían, porque Fabiola les avisó a todos. Fabiola le avisó a Cristina, Fabiola le avisó al ministerio, Fabiola desde el año 2016 que está avisando que es una mujer golpeada. Y ellos ya sabían todo esto. Porque cualquier militante te dice, no, bueno, pero Alberto, ya sabemos, el peor gobierno de la historia. Y bueno, ¿por qué no pidieron el helicóptero para Alberto? Entonces, esa es de la hipocresía que hablamos. Está Esa es de la claro, hipocresía que hablo. tal cual.
¿Cómo analizás vos, que sos una joven, digamos, sos concejal en este último periodo, ¿no? Ingresaste, digo, en el Consejo Deliberante de este último periodo. Sí, yo en realidad fui concejal por el PRO, Ajá. renuncié justamente por la compra de oxígeno industrial durante la pandemia. Yo denuncié al intendente por la compra de oxígeno industrial y eso me llevó a dejar la banca y hoy ocupo la banca de la Libertad Avanza. Digo, como una joven involucrada en la política, ¿cómo analizás esto, ¿no? Que tanto todo el mundo critica la política, aunque todos queremos vivir en un sistema democrático, pero muchos criticamos la forma en que se realiza la política, de que ocurran este tipo de hechos donde naturalmente a uno lo hace ver con ojos de preocupación, ¿no? Algunos integrantes, no hay que generalizar, naturalmente, que integran la política en la Argentina. Digamos, esta desazón de la cual vos hablás en el comienzo de la charla, que nos produce a todos, ¿no? Porque un presidente es de todos, más allá del partido político que fuera, y además un presidente muy especial porque en aquellos anuncios que hacían Kicillof, Larreta y Alberto Fernández en conjunto, siguiendo de cerca el desarrollo de lo que era la pandemia, era como que todos sentíamos, y esa imagen positiva de la cual vos marcabas, como que había un amparo en estas personas, y especialmente en el presidente, que nos guiaba en un momento realmente tan difícil, insisto, más allá de las banderías políticas que había o que hay o que seguirán habiendo, ¿no? ¿Cómo analizás vos el rol de la vinculación de la política con la sociedad, ¿no? A partir de esto. No, y esto te aleja cada vez más, porque yo siempre digo, cuando uno analiza por qué ganó Milei, y por este tipo de cosas, porque la gente se siente cada vez más alejado de los políticos, porque en la persona que confiaste, en la que te decía quédate en casa, ahora te enterás de todas estas cosas, y no podés más que indignarte, enojarte, putear si querés, la verdad que es tremendo. Cada vez más defraudado, más alejado de la política. Cuando vos ves que vos salís a laburar todos los días, cuando ves que todo te cuesta, cuando seguramente en pandemia tenés algún amigo que se fundió, algún amigo que tuvo que cerrar su comercio, que sufrió algún problema. Ves esto, te súper indignás. Y ni hablar que cuando ves cómo viven los políticos, ¿no? Lo que ganan los políticos, que están siempre muy alejados de la realidad, ahora te enterás que todos viven en Puerto Madero, que todos se manejan en círculos que vos no los podés creer. Bueno, cuando vimos lo de Insaurralde y podemos seguir hablando así toda la tarde de los casos de corrupción y de cómo viven los políticos. Eso obviamente que aleja, por lo menos a los jóvenes los aleja un montón y los acerca a Javier Milei, que habla de otra manera, expresa otras ideas, yo siempre digo que expresa más hacia el futuro, no habla tanto del pasado, no habla de la época de los militares, que los chicos hoy se sienten muy alejados de eso. Siempre la historia es buena, saberla, pero ellos se sienten, creo que, alejados de eso. Y Milei les da un horizonte hacia adelante, en donde un horizonte en el que te dice que el vivo no, el vivaracho no va más, ¿no? Se acabó el país de los vivos. Bueno, era un poco lo que decía Alberto, ¿no? Se acabó el país de los vivos. Y bueno, después terminó esto. La verdad que yo estoy muy confiada en Javier Milei y bueno, espero que haga las cosas bien y es lo que esperamos todo, el que lo votó y el que no lo votó también, obviamente. Ah, claro. Ahí en esa nota que hacíamos referencia del portal de Bragado, nombrabas a Berlese y Silingardi. Contale a la gente que no es de Bragado quiénes son. Bueno, Berlese era el director, podríamos decir, distrital, eh, Ujú. el director distrital de las escuelas, que es del Frente para la Victoria, Unión por la Patria. Bueno, él recibe una denuncia por violencia de género por parte de una directiva de una escuela. Bueno, y obviamente, podríamos decir, el colectivo de género, la dirección de género de acá, obviamente hizo oídos sordos, ¿no es cierto? Al pedido de ayuda de la víctima. Bueno, obviamente, pueblo chico, infierno grande, rápidamente nosotros nos enteramos de la denuncia, la verdad que hubo una concejal que actuó muy bien, rápido, y se le pudo dar, digamos, una visibilidad al caso, porque casos de violencia de género lamentablemente hay un montón. En este caso, por tocar a una figura, si querés, pública o política, se le dio otra visibilidad y bueno, finalmente renuncia. A lo cual juntos podríamos decir que suma una bandera diciendo, bueno, ganamos esta pelea,
porque gracias a nosotros, gracias a nuestra presión, Berlese renunció. Bueno, a mí me gustaría que hubieran hecho lo mismo con su director de juventudes, que recibió denuncias y varias denuncias, ¿sí? Porque normalmente a cambio de una beca estudiantil, él pedía favores. Entonces, también hay un denunciado. En ese momento lo que decidió el intendente fue correrlo del cargo, pero no fue despedido, de hecho, del municipio. Y en ese momento no levantaron ninguna bandera. Entonces ahí también hablamos de hipocresía, porque si es tuyo, no importa, y si es del vecino, sí. Entonces, bueno, esas son las cosas que a veces hace descreer de la política, ¿no? Que cuando te toca a vos, mirás para el costado, y cuando es del partido contrario, lo acusas con el dedo. Esas son las cosas que, como decís vos, hacen descreer de la política. Daniela, contale un poquito el presente del Consejo Deliberante, aprovechando que somos un medio que no somos de Bragado y que por ahí a nosotros nos gusta mucho, nos llamamos el provincial con esa intención de llegar a distintos distritos. ¿Cuáles son los temas que hoy están analizando? ¿Cuáles son los temas, digamos, de preocupación de los vecinos y demás? Nosotros, para que la gente entienda en general, los concejales tenemos un rol muy importante en lo que es la rendición de cuentas y el presupuesto. El presupuesto en el caso particular nuestro lo estudiamos muy bien y no lo acompañamos, entendiendo que el intendente actual le faltó profundidad a la hora de presentarlo. Bueno, son cosas que estamos viendo un poco ahora. Está bien que es un intendente no por primera vez, quizás sin experiencia, y hay fondos como el fondo educativo que viene sobre todo para hacer mantenimiento de escuelas que a veces no tiene el uso correspondiente. Por ejemplo, no sé, decirte un ejemplo, el año pasado el intendente lo usó para hacer una pista de skate en vez de arreglar las escuelas, y hoy tenemos escuelas que están cerradas porque no tienen gas. Entonces, bueno, a veces se reclaman ese tipo de cosas. Después nosotros está la rendición de cuentas, en donde vemos, bueno, obviamente cómo se gastó esa plata, y generalmente en estas ciudades chicas tenemos un contacto muy directo con el vecino. El vecino te reclama desde un foco que no funciona hasta te puede reclamar una medicación oncológica que no le está llegando, a que lo ayudes a hacer un trámite en PAMI, que lo ayudes a hacer un trámite en ANSES. La gente te conoce, te para en la calle y los reclamos son variados. Nosotros en ese sentido trabajamos muy, muy cerca del vecino y tenemos muchas localidades, ¿no? Entonces también tratar de estar cerca de ellos también. Acá para que te des una idea, tenemos localidades de 2.000 habitantes, 3.900 habitantes, va variando. Entonces a veces también, de acuerdo al lugar, cambia la problemática. A veces la problemática de las ciudades chicas es la falta de actividades, quizás que se quejan, bueno, no tenemos, no sé, un profesor de educación física a la tarde o algo para hacer a la tarde con los chicos, y ya en las ciudades como Bragado ya tenemos distintos tipos de problemas que ya están más relacionados al robo, al consumo, obviamente, de sustancias, al tránsito, problemas ya, podríamos decir, de ciudades más grandes. En sí, el Consejo Deliberante, por lo general, eh, todas las ordenanzas que hacemos o proyectos de resolución, después dependen de las ganas del Ejecutivo de hacerlo. Esto es un poco como cuando vos ves los diputados. Sí, la ley puede ser muy buena, pero después si el Ejecutivo no la lleva a cabo, no sirve de nada. Pero bueno, la pelea y la batalla siempre se da. ¿Cuál? Y ahora contame como, esto se lo preguntamos mucho a los dirigentes de La Libertad Avanza, que tienen a un Javier Milei que ha llegado a la presidencia, que al propio Javier Milei le cuesta por allí aprobar algunos temas en el Congreso Nacional por, digamos, la falta de legisladores y demás. ¿Cómo es ser integrante de La Libertad Avanza en distritos donde por primera vez ocupan, por ejemplo, una banca en el Consejo Deliberante y donde me imagino también hay un pensamiento a futuro en relación a la posibilidad de que esos concejales o ese partido como es La Libertad Avanza pueda llegar a tener un intendente de su color político? ¿Cómo se trabaja a partir de ahora que ya tienen, digamos, una representación, o no sé cuántas representaciones tienen de la Libertad Avanza en el Consejo Deliberante, pero que ya el partido está instalado dentro del distrito de Bragado?
Sí, nosotros tenemos dos bancas de 18 que son, en total tenemos dos bancas. En términos generales hicimos una buena elección. Obviamente, como pasó en la mayoría de las ciudades, Javier Milei sacó un porcentaje mucho más alto, podríamos decir, a nivel nación que a nivel local. Podríamos decir que la gente cortó boleto. Eh, nosotros hoy, lo que me pasa a mí, que he militado en otro partido, es ese contacto directo que uno puede tener con la nación. Para nosotros eso es importantísimo. Nosotros, por ejemplo, hay un programa que te permite gestionar. Nosotros para Bragado gestionamos una ambulancia que se necesitaba, una ambulancia de última tecnología, podríamos decir, con un electrobisturí, bueno, cosas que precisaba el hospital. Esas gestiones hoy las hacemos directos, es decir, lo que es Nación habla directamente con el concejal. Al no tener intendentes, al no tener gobernadores, el concejal tiene una figura mucho más importante en el armado y también a la hora de moverse. Eso a nosotros nos facilita mucho las cosas, nos da mucha visibilidad, poder hacer este tipo, digamos, de enroque. También nos pasa con, por ejemplo, discapacidad, tenemos un contacto directo, vos tenés un trámite y vos vas directo a Nación. Si pasa algo en Bragado, el concejal es el referente. Entonces, bueno, nos permite trabajar muy bien. Obviamente que a futuro queremos más bancas, por supuesto, como, tanto como queremos en la provincia como en la nación, y estamos trabajando para eso. La realidad es que de la elección pasada, entendemos, a la del 2025 vamos a llegar con una estructura mucho más armada. Eh, Sabemos y reconocemos que nosotros ganamos gracias a la ayuda del PRO, porque nosotros no teníamos fiscales, teníamos muy poca gente para fiscalizar, y bueno, en el balotaje te diría casi que lo que pasó en Bragado debe haber pasado en todos lados, que sobraban los, los fiscales, así que bueno, entendemos eso también, entendemos que seguramente va a haber una negociación con ellos, así que bueno, aspiramos a crecer en lo local, en lo provincial y en lo nacional. Y la gente en el contacto con la gente, ¿no? Porque la gente antes de la elección, más allá de que después termina votando a Javier Milei y también termina votando gobernadores o, mejor dicho, digamos, cargos más municipales a nivel de la Libertad Avanza, no había un contacto tan directo, digamos, la figura de Milei, que a muchos sorprendió su triunfo y demás, pero bueno, ya está, empezó a gobernar. ¿Cómo es hoy? ¿Cómo es para ustedes? ¿Es más fácil que antes ese contacto con la gente? ¿Ya el paraguas de Milei y de la gestión hace que ustedes ya estén pensando en una elección 2025 con mejores posibilidades que la anterior, más allá de que ingresaron dos concejales y de 18 no es un mal porcentaje? Pero me imagino que deben querer seguir creciendo. ¿Cómo se hace contacto con el vecino desde ese punto de vista? No, en las localidades chicas es más fácil. En mi caso particular también pude ejercer la jefatura de PAMI, entonces tengo una llegada directa. En las localidades chicas es lo que yo te digo, es recorrer. eh, si bien Javier Milei, vos sabés que ganó, por obviamente, yo digo, la tecnología, las redes, porque me votaron a Javier Milei, son gente que manejan redes. Quizás yo no soy muy experta en eso, siempre digo lo mismo, pero sí tengo mucho contacto con el vecino. El vecino a veces, te digo acá, necesita ser escuchado. Y que no le mientan, o sea, si vos le decís, mira, no te puedo resolver este problema porque me excede, me supera, no se puede, el vecino lo valora mucho. En mi caso particular, yo prometí en campaña que el dinero que recibía como concejal, que es una dieta, no es un salario, lo iba a donar. Eso también hace un contacto más fácil con el vecino, ver que no vivís de esto, que uno está en la política porque le gusta y no por conveniencia, eso lo valora un montón. Y bueno, después el desarrollo de Javier Milei, obviamente que el haber frenado la inflación, la gente lo reconoce. Estas cosas que pasan con Alberto hacen que la figura de Milei crezca, porque la verdad que la gente con estas cosas se indigna, pero también somos conscientes que hay una recesión muy grande, que hoy la gente llega con lo justo a fin de mes y quizás no se está
no sé, pudiendo dar esos gustitos, a veces uno ve, qué sé yo tengo por ejemplo un comercio que es una farmacia, quizás antes le sobraba un pesito y se compraba un perfume o se compraba alguna otra cosita, bueno, esos gustos hoy la gente no se los estaba pudiendo dar, pero bueno, también entiende que el salario, cuando muchas veces decimos, bueno, recuperar el salario, tengamos en cuenta que el año pasado hubo un 240% de inflación y ahí es donde la gente perdió el salario. Entonces, bueno, en la medida que se vaya recuperando el salario, entendemos que va a haber una reactivación y apuntamos a eso. También yo digo que las fuerzas del cielo no nos están acompañando porque lamentablemente tenemos, vos viste lo que es la soja, un precio récord, pero podríamos decir negativo, uno de los precios más bajos de la historia, contra una soja que yo digo con Cristina llegó creo que estar a $630, y eso no depende de uno. En ese momento había una sequía en Estados Unidos y hoy hay una cosecha récord en Estados Unidos. Bueno, a veces esas cosas no te favorecen, pero bueno, esperemos obviamente que el año que viene sea un buen año para el campo, por sobre todas las cosas, que es el principal motor de la provincia. Igual. Te pregunto por último, veo que, y lo has contado, para aquellos que nos están escuchando, porque esto también por supuesto saldrá por la radio, detrás justamente de Daniela están las vitrinas de la farmacia, nos está atendiendo incluso con el ambo de farmacéutica. Este, eh, ¿Tu tarea dentro del Consejo Deliberante tiene que ver con el área de salud o te especializás en ese tema o, digamos, va sobre otras cuestiones también que se analizan allí en el Consejo Deliberante? No, no, siempre participo de todo lo que es salud. De hecho, tengo un contacto directo con lo que hoy es la Secretaría de Salud, pero me gustan mucho los números, así que en general soy de mirar mucho lo que se gasta, eh, cómo se invierte. No, tenemos la particularidad, yo vivo en Bragado, de haber tenido un intendente de Juntos que era kirchnerista, digo yo, porque repartía a mansalva, y hoy tenemos un intendente del Frente para la Victoria, de Unión por la Patria, que es muy parecido, yo digo, a lo que está haciendo Javier Milei, está cuidando peso a peso, eh, no está derrochando la plata, de hecho, esta mitad de año le ha dado, podríamos decir, positivo las cuentas, y eso la verdad que asombra, y a nosotros nos alegra un montón que el mensaje quede claro que no hay que despilfarrar la plata de los ciudadanos. Entonces, bueno, por ahí me gusta más poner el ojo en los números, pero en la salud la gente ya me tiene muy identificada. Bien, Daniela, te queremos agradecer estos minutos, conocerte, hablar un poquito sobre la realidad del país y especialmente sobre lo que vive Bragado, así que muchísimas gracias y no sé si querés agregar algo al final que por ahí no lo hemos tocado, no lo hemos charlado. No, no, la verdad que agradecerte a vos, Marcelo, por la nota, te agradezco un montón. Bueno, te mando un abrazo grande y a disposición para lo que pueda hacerte útil.